Hola, mi nombre es Carlos Vinicio León Gozaiwa y bueno, hemos llegado al final de la etapa de las prácticas preprofesionales de la materia computación ubicua. El día de hoy vamos a explicar un poco sobre los instrumentos de recolección de datos. ¿Qué son los instrumentos de recolección de datos? Son cualquier tipo de recurso que utiliza el investigador para recolectar información y datos relacionados con el tema de estudio. Por medio de estos instrumentos, el investigador obtiene información sintetizada que podrá utilizar e interpretar en armonía con el marco teórico. Los datos recolectados están íntimamente relacionados con las variables de estudio y con los objetivos planteados. Algunos de los instrumentos de recolección de datos son la entrevista, la encuesta y la observación. A continuación, vamos a explicar un poquito sobre estos instrumentos. La entrevista. La entrevista se utiliza para recabar información en forma verbal, a través de preguntas que propone el analista. Quienes responden pueden ser gerentes o empleados, los cuales son usuarios actuales del sistema existente, usuarios potenciales del sistema propuesto o aquellos que proporcionarán datos. El analista puede entrevistar al personal de forma individual o en grupos. También podemos decir que es una técnica que se obtiene información a través de preguntas en forma personal, directa y verbal. Las preguntas pueden ser abiertas, subjetivas o cerradas, concretas. La encuesta. La encuesta es un método de investigación y recopilación de datos utilizados para obtener información de personas sobre diversos temas. Tiene una variedad de propósitos y se puede llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar. Se podría decir que es una técnica para obtener información tomando una muestra de la población objetiva. Suelen usarse preguntas cerradas, es decir, concretas. La observación es una técnica que se utiliza para analizar la muestra con sus propias actividades. Con ella se puede obtenerse información aun cuando no existía el deseo de proporcionarla y es independiente de la capacidad y veracidad de las personas a estudiar. Por otra parte, como los hechos se estudian sin intermediarios, se evitan distorsiones de los mismos. Sin embargo, se debe cuidarse el entrenamiento del observador para que la observación tenga validez científica. Permite conocer el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, etc. Una vez elegido y realizado el instrumento de recolección de datos, se puso en práctica en una empresa y una institución educativa. Se aplicó para conocer la infraestructura y el uso de las tecnologías de información y comunicación que lo dan las dos empresas. Se realizó la encuesta en las dos instituciones sin ningún inconveniente. Algunas de las preguntas que se planteó en la encuesta son: ¿conoce qué son las tecnologías de información y comunicación? ¿Qué software utiliza su PC? ¿La empresa cuenta con una base de datos? ¿La empresa desarrolla su propio software? ¿Desarrolla la empresa una política de capacitación del personal en el uso de las TICs? Bueno, esas fueron las preguntas que se planteó en la encuesta.
Por último tenemos el análisis de datos. Una vez obtenida y recopilada la información, nos enfocamos de inmediato a su procesamiento y análisis. Esto implica el ordenar y presentar de una forma lógica los resultados obtenidos, de tal forma que la variable refleje el peso específico de su magnitud, por cuanto el objetivo final es construir con ellos cuadros estáticos, promedios generales y gráficos ilustrativos, de tal modo que se sinteticen sus valores y puedan, a partir de ellos, extraer enunciados teóricos. El análisis de los datos no es otra cosa que el registro de los datos obtenidos por los instrumentos empleados, mediante una técnica analítica en la cual se comprueba la hipótesis y se obtienen las conclusiones. Por lo tanto, se trata de especificar el tratamiento que se dará a los datos, ver si se puede clasificar, codificar y establecer categorías precisas con ellos. Bueno, esto fue una pequeña explicación sobre la realización de la encuesta. Y muchas gracias.